amigas y amigos de Voces Jurídicas. Mi nombre es Claire Saldívar y el día de hoy les voy a platicar sobre un tema muy interesante relacionado con el bienestar animal. Este tema parte, yo creo que, de un movimiento muy importante que se está dando dentro de nuestro sistema jurídico a nivel constitucional, que tiene que ver con la reforma constitucional del 2 de diciembre de 2024, que prohíbe dentro de nuestro texto fundamental el maltrato animal e impone la obligación a cargo del Estado de garantizar y crear las condiciones necesarias para el bienestar de los animales. Se trata del amparo en revisión 365-2024, resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que aborda la tipificación de los delitos de maltrato y crueldad animal en el Código Penal del Distrito Federal. El asunto parte de una quejosa que practica un tipo de culto denominado santería y que plantea la inconstitucionalidad de los delitos previstos en el Código Penal del Distrito de la Ciudad de México relacionados con el maltrato y la crueldad animal. Lo que nos plantea la quejosa son 4 argumentos fundamentales a los cuales se enfrenta la sala para darle respuesta y que tienen que ver con la competencia de la autoridad para legislar en esta materia, asimismo con la posibilidad de que el modo, la redacción de estos tipos penales esté vulnerando el principio de seguridad jurídica en materia penal, si constituye o no, este es un tercer tema, si constituye o no un trato discriminatorio hacia las personas que practican este culto y finalmente si puede considerarse que a través de la tipificación de estas conductas implícitamente o de manera indirecta se estaría prohibiendo este tipo de religión. Y como les decía, el primer tema que aborda la sala tiene que ver con el aspecto competencial. Fundamentalmente, en términos muy generales, nuestro ordenamiento supremo establece 3 tipos de competencias. Una competencia exclusiva, digamos, para la autoridad federal, es decir, el propio texto fundamental otorga ciertas atribuciones de manera expresa y exclusiva al Congreso Federal, y existe otro tipo de competencias al lado de estas primeras, denominadas concurrentes, y que se presenta cuando nuestro texto fundamental da participación a los 3 niveles de gobierno dentro de determinadas atribuciones, es decir, tanto el nivel federal, estatal como el municipal concurren en el ejercicio de determinadas materias desplegando atribuciones propias. Y finalmente podríamos decir, frente a estas 2 grandes competencias exclusivas, concurrentes, existen otro tipo de competencias denominadas residuales, que son las que le corresponden a las entidades federativas por no estar previstas expresamente en el texto fundamental a favor del Congreso de la Unión. Es decir, el artículo 124 de nuestra ley fundamental establece que todo aquello que la Constitución no reserve de manera exclusiva al Congreso de la Unión, se entiende que entonces es competencia de las entidades federativas, de los congresos locales y por tanto, pueden legislar válidamente. Siendo esto así, a partir del planteamiento de la quejosa, que consistía en que el Congreso de la Ciudad de México estaría invadiendo la competencia del Congreso de la Unión al momento de legislar sobre estos delitos, pues se entra al estudio de a quién corresponde, qué tipo de competencia es y pues a quién corresponde desplegar estas facultades legislativas. ¿Y esto por qué? Porque el artículo 130 de nuestra ley fundamental establece la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia de culto público, en materia de iglesias y de agrupaciones religiosas. Entonces, lo que la quejosa planteaba es, bueno, si tú estás previendo estos delitos que sancionan el maltrato o la crueldad animal, y digamos dentro de mi culto yo realizo prácticas que tienen que ver con la inmolación de animales, podría considerarse que tú
indirectamente estás vulnerando la competencia federal prevista en el artículo 130. Entonces, en un primer momento, lo que se hace es descartar, digamos, esta facultad exclusiva del Congreso de la Unión prevista en el artículo 130 para decirle a la quejosa, no está, al momento en que la Ciudad de México tipifica este tipo de conductas, no está regulando propiamente cuestiones relacionadas con asociación religiosa, o culto público, con iglesias, sino realmente con el maltrato animal. Entonces, no podríamos considerarlo como que se estaría invadiendo una competencia del Congreso de la Unión. Decíamos, si no es competencia exclusiva, tendría que revisarse ahora si se trata de una competencia concurrente, es decir, donde varios niveles de gobierno despliegan distintas atribuciones en una misma materia. Y para este punto se aborda, digamos, o se trae a colación distintos precedentes ya dados por la primera sala en materia de protección animal. Y propiamente lo que se aclara en este punto es que tenemos paralelo a la protección animal lo que es la protección al medio ambiente, la protección, digamos, del equilibrio ecológico. Y esta materia propiamente sí es concurrente. Sí concurren los distintos niveles de gobierno en esta materia. Sin embargo, es importante destacar que la materia de protección al ambiente se relaciona más que nada con la fauna silvestre, es decir, con la vida animal que se da, digamos, en un estado natural, en donde los animales nacen, crecen, se reproducen, mueren, pues sujetos a las leyes de la naturaleza, a la selección natural que se da en el ambiente. Y esto no necesariamente ocurre, digamos, en la protección animal, porque la protección animal se presenta en un ambiente controlado por el hombre, como puede ser nuestros animales de compañía, como puede ser inclusive la crianza de animales, para distintos fines como la alimentación. Entonces lo que se hace es descartar que la protección animal esté incluida, digamos, en esta protección al ambiente que está más relacionada con la fauna silvestre y por tanto no es una materia concurrente. Entonces, por descarte, decíamos, si no es facultad exclusiva de la federación, si no es una facultad concurrente, por descarte estamos en presencia de una competencia residual. Y esta es la primera gran conclusión de la sentencia. Los congresos locales tienen competencia para regular normas atinentes a la protección animal, sin que se pueda considerar que con ello se está invadiendo la competencia federal en materia de culto o asociaciones religiosas. Un segundo punto, este es el primer gran punto de la sentencia. Un segundo punto que aborda de manera muy interesante esta resolución tiene que ver con la posibilidad de estar vulnerando el principio de seguridad jurídica, los principios de legalidad y de taxatividad en materia penal. Es decir, la quejosa planteaba que los delitos previstos en el Código Penal en materia de maltrato y cruel animal podrían tratarse de tipos penales en blanco. Denominamos en tipos penales en blanco aquellas conductas o aquellos delitos previstos en el Código Penal de manera abstracta que requieren de un complemento para poder conocer a integridad, a plenitud, cuál es la conducta que se está sancionando. En materia penal es importante retomar que en respeto al principio de seguridad jurídica debe de conocerse con exactitud, con precisión, la conducta que el legislador está sancionando, para que así los gobernados conozcamos de manera previsible qué conductas podemos desplegar que podrían ser acarreadoras de una sanción penal. Entonces, cuando esto no es así, es decir, cuando el tipo puede resultar ambiguo, puede resultar abierto, puede acarrear su inconstitucionalidad. Y para dar respuesta a este planteamiento de la quejosa, se retoman nuevamente precedentes de la primera sala
y se trae a cuenta que los tipos penales en blanco que para poder ser considerados inconstitucionales, entre otras cuestiones, se refiere a cuando esta integración se realiza a partir de una ley que no es material y formalmente pues un producto legislativo. En otras palabras, si hablamos de ley penal en blanco, decimos la conducta requiere de un complemento para poder integrarse. Es necesario que este complemento o esta integración esté previsto en una ley formal y materialmente hablando. En el presente caso, el Código Penal establecía que para lo que debía entenderse para efectos de maltrato y crueldad animal, debíamos remitirnos a la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México, ley que es formal y materialmente una norma. No se trata de un cuerpo normativo emitido por una autoridad administrativa o un reglamento y por tanto no constituye propiamente un vicio de inconstitucionalidad, porque válidamente, digamos, el Código Penal se puede integrar a partir del entendimiento que hace la Ley de Protección Animal en la Ciudad de México sobre lo que debemos de entender por maltrato o crueldad animal. Un segundo punto relacionado también con la seguridad jurídica que planteaba la quejosa era que los conceptos propiamente de maltrato y crueldad animal resultaban subjetivos, es decir, que podrían generar cierta arbitrariedad, cierta subjetividad para el aplicador de la norma. Sin embargo, bueno, déjenme precisarles que en términos de la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México, por maltrato animal se entendía, ¿verdad?, cualquier pues acto que de manera negligente o por acción generara pues una afectación al animal, y por crueldad pues aquellos hechos, actos u omisiones, ¿verdad?, derivados del hombre que pues pudieran poner en, en peligro el bienestar, la salud o la vida de los animales. Entonces, el planteamiento de la quejosa es si estos conceptos resultaban subjetivos, y la respuesta que da el alto tribunal es que esto no es así, porque si bien es cierto que la ley penal debe ser exacta y precisa, no menos cierto es que pues también está integrada por elementos normativos de valoración jurídica y elementos normativos de valoración cultural. Es decir, corresponde al aplicador de la norma pues hacer una interpretación, ¿verdad?, de estos elementos normativos y de estos elementos culturales para poder determinar si estaríamos en presencia no en un caso concreto de la comisión de estos delitos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos envueltos en un contexto social que nos provee pues de cierto entendimiento y de ciertos valores aceptables de manera social y cultural, a partir de los cuales podemos entender estos conceptos. Y además, imagínense ustedes lo complicado o interminable que sería la labor del legislador si le exigiéramos detallar cada una de las palabras con las que pretende definir o establecer un delito. Prácticamente sería una labor interminable y quizás por lo extensivo también incomprensible. Un tercer planteamiento, esta es la segunda respuesta que, digamos, da la resolución a los planteamientos de la quejosa. Y como les decía, existe una tercer interrogante por parte de la quejosa que tiene que ver con si la sanción de estos delitos constituye o no algún tipo de discriminación para esta religión o para este culto, ¿verdad?, que ella profesaba. En este tercer punto, en el que la quejosa plantea que pudiera existir algún tipo de discriminación al momento de regular estos tipos penales, la Corte comienza por reconocer que efectivamente en precedentes ya se ha dicho múltiples ocasiones que es posible que el legislador, digamos, incurra en inconstitucionalidad
cuando a través de una norma jurídica transmite algún mensaje discriminatorio a partir de una categoría sospechosa. El artículo primero constitucional, el artículo primero de nuestro texto fundamental, prohíbe la discriminación y establece ciertas categorías que históricamente han sido empleadas para diferenciar a las personas de manera pues contraria al principio de la igualdad, como lo son la edad, como lo es el género, como lo es la etnia, como puede ser la religión. Entonces, el planteamiento de la quejosa se relaciona con si el establecimiento de estos delitos de alguna manera envía un mensaje discriminatorio vía institucional a través de la norma al prohibir digamos, el maltrato, la crueldad animal y sancionar este tipo de conductas, porque dice, bueno, si parte de la práctica de este culto tiene que ver con la inmolación de animales, pues quizás estaría estigmatizando a quienes practican este tipo de creencias. La respuesta de la Corte tiene que ver con la propia establecimiento, digamos que el artículo 24, perdón, de nuestra ley fundamental otorga reconoce en relación hacia la libertad de culto. Nuestro texto fundamental reconoce el derecho y la libertad que tenemos todos para de manera autónoma, libre, independiente, profesar la religión que más pues nos convenzca, nos resulte agradable, o no hacerlo o dejar de hacerlo. Entonces, pero el propio texto fundamental establece que esto es siempre y cuando no, digamos, constituya un delito o sea una conducta sancionable por la ley penal. Entonces, propiamente tenemos que el texto fundamental nos da estas directrices, pero además en el análisis de los tipos penales de crueldad y de maltrato animal, podríamos advertir que no se refieren a una religión en concreto o a un culto, sino que están, digamos, dirigidos a una colectividad, a una generalidad que pudiera realizar este tipo de conductas. Inclusive, pues alguien puede cometer actos de crueldad o de maltrato animal sin siquiera practicar ninguna religión. Entonces, propiamente la quejosa partía de una premisa falsa al considerar que pudiera estar llevando un mensaje discriminatorio, porque en realidad la norma va dirigida a toda la colectividad, a toda la sociedad, a sancionar a cualquiera que con independencia de su religión, de su creencia, cometa este tipo de conductas reprochables. Este es el tercer gran, digamos, conclusión de la resolución. Y una cuarta y última resolución tiene que ver si el establecimiento de estos tipos penales constituye algún tipo de prohibición o de impedimento para profesar la religión que practicaba la quejosa. Y aquí, como les decía, nuestro texto fundamental en el artículo 24 reconoce la libertad que tenemos todos de creer, de profesar la religión que más nos resulte pues acorde, de no hacerlo o dejar de hacerlo. Y este derecho fundamental también se encuentra reconocido en diversos tratados internacionales, como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 18 y el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de un derecho fundamental en un Estado democrático. Cuando hablamos de derecho a la libertad de creencia, estamos hablando de una sociedad plural, una sociedad que puede pensar de manera diferente y creer en lo que, digamos, en su percepción de vida y de divinidad que más le parezca o no hacerlo. Entonces, nos habla de una sociedad plural, pero además este derecho pues está relacionado con múltiples derechos. Piénsense, por ejemplo, quien opta
por el padre que opta por llevar a su hija a un colegio religioso. Tiene que ver entonces el derecho a la libertad de creencia con el derecho a la enseñanza. O piensa de quien realiza una procesión, ¿verdad?, en alguna comunidad, en compañía de todos sus vecinos por las calles, pues tiene que ver con el derecho a la expresión, el derecho al tránsito. Entonces, este tipo de derecho es importantísimo dentro de un Estado democrático. De ahí que la quejosa, pues plantear así el sancionar este tipo de actividades podría considerarse como algún tipo de prohibición de las prácticas o de las creencias que ella tenía. Y la respuesta de la Corte es que esto no es así. Y no es así porque, como les comentaba anteriormente, el propio texto fundamental, el artículo 24, establece, dispone que si bien tenemos la libertad de culto, esto es siempre y cuando no constituya delitos, ¿verdad? O no esté sancionado por la ley penal. De ahí que ahí el propio texto fundamental da respuesta al planteamiento a la quejosa, y también es importante eh, recordar que ningún derecho humano es absoluto. Todos los derechos humanos encuentran límites, como lo pueden ser frente al interés público, frente al orden jurídico o frente a los propios derechos de un tercero, de tal manera que entender en los términos absolutos en que pretendía la quejosa el derecho a la religión es incorrecto, porque nuestro texto fundamental lo delimita. Entonces, en síntesis, digamos, las grandes conclusiones a las que llega esta resolución, en primera es que los congresos locales, en este caso el Congreso de la Ciudad de México, tiene competencia de manera residual para regular vía delitos, pues el bienestar de los animales a través de la sanción de la crueldad y el maltrato animal, pero que además esto propiamente no constituye algún tipo de discriminación en relación a las personas que profesan determinada religión, sino que por el contrario, nuestro propio texto fundamental delimita el ejercicio de la libertad de culto a que esto no constituya delito, ¿verdad? O prácticas sancionadas por la ley penal. Y finalmente, que no se prohíbe propiamente el ejercicio de este derecho fundamental, sino que tiene que darse precisamente dentro del orden jurídico dado por nuestro ordenamiento supremo. Estas son las grandes e interesantes puntos, conclusiones a los que llegó la primera sala en el análisis de este caso, que tiene que ver con el maltrato y la crueldad animal. Sin duda alguna nos invita a reflexionar sobre estas prácticas y a tomar conciencia de que los animales son seres sintientes, tienen derechos, y es nuestra responsabilidad, autoridades, gobierno y sociedad civil, crear un mejor ambiente para ellos, digno, un ambiente que procure su salud, su vida y su bienestar en las mejores condiciones posibles. Mi nombre es Claudio Saldívar, quedo a sus órdenes en mis redes sociales como Claudio Saldívar, y me dio muchísimo gusto saludarlos, amigas y amigos de Voces Jurídicas. Espero verlos muy pronto. Hasta luego.